Gracias al Señor por estar nuevamente juntos en este día. La palabra de Dios dice, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yo soy la pastora Corey Gómez. Feliz año nuevo para todos nuestros televidentes. Qué bendición podernos reunir en este tiempo. Y estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho, no solamente en este año que terminó, pero también agradecidos y expectantes de todo lo que Dios va a estar haciendo por nosotros, sus hijos, en este nuevo año. Este programa es auspiciado por la Iglesia Global Advance y para nosotros es de sumo placer poder compartir la palabra que Dios nos ha entregado. Durante nuestro tiempo de programa tenemos una línea de oración abierta. Ahí está el número de teléfono en tus pantallas y quisiera que por favor nos llamaras. Somos gente que está deseosa de orar por ti, compartir contigo, darte una palabra, ministrarte, y sé que va a ser un buen tiempo en el día de hoy. Por los próximos más o menos 2 semanas vamos a estar teniendo una serie, vamos a estar hablando sobre la palabra profética, qué está diciendo Dios para el año 2011. Y voy a contar con algunas personas que van a estar compartiendo conmigo en estos diferentes programas. Así es que si tienes preguntas, si tienes alguna inquietud, puedes entrar a mi página web en www.globaladvancechurch.org, o también puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y allí me encantaría, ¿verdad?, que tú nos dejes impresiones. Vamos a estar compartiendo esta palabra profética por estas 2 semanas. Sé que va a ser de bendición para ti y queremos escuchar cuáles son, cómo Dios está ministrando, cómo Dios está hablando a tu vida, cómo Dios va confirmando. En este día tengo la bendición de estar compartiendo con mi esposo, el doctor Luis Gómez. Bienvenido, Luis. Bien, bueno, muchas gracias. Realmente es un honor poder compartir contigo, con la audiencia, y sabemos que hoy tenemos una palabra bien fresca del Señor. Sabemos que el Señor está hablando de una forma poderosa para el 2011 y creemos que esto va a ser un buen tiempo, no solamente este programa, sino todos los programas que van a estar siendo tomados con esta palabra para el año 2011. Amén. Y creemos que tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, deberías prepararte para este tiempo, deberías tomar en cuenta, tomar todos estos programas, llámanos, pon empeño en saber más de esto, porque este año 2011 es un año bien importante. Yo soy el pastor Luis Gómez y qué gusto poder compartir también con ustedes en este día. Amén. Una de las cosas por las cuales, Luis, quise que estuvieras conmigo en el inicio de programa de este nuevo año, es porque mucha de nuestra audiencia no sabe que Dios, nosotros por bastante tiempo hemos estado buscando siempre una palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Y a mí me gusta, ¿verdad?, ver cuando los pastores, los ministros empiezan con esta misma inquietud, pero normalmente la gente empieza a buscar qué están diciendo los profetas alrededor. Y una de las cosas que nosotros como ministerio, esto lo estoy diciendo para la audiencia, es que hemos tratado de desarrollar una disciplina ya por años de escuchar a Dios, qué nos está diciendo Dios. Y la razón por la cual quise que estuvieras conmigo en estos primeros programas es a causa de una palabra muy interesante que Dios compartió contigo, que Dios te entregó y que ya compartiste con la congregación, y que creo que es sumamente importante que la audiencia la conozca, que este pueblo de Dios la conozca. Estamos viviendo tiempos sumamente interesantes. El año 2011 es un año de mucha expectativa, porque se está hablando muchísimas cosas. De hecho, la gente en el mundo está muy expectante. Se sabe que el número 11 es un número sagrado para algunas religiones, por ejemplo, los musulmanes. Así es que se tiene expectativas de que este es un año de muchísima actividad en ese aspecto. Pero también hay mucha gente que ha escrito sobre lo que va a ocurrir en el año 2011. Y creo que es importante que el pueblo de Dios pueda escuchar una voz profética de autoridad, pero una voz profética también que sea fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Entonces, me gustaría que iniciaras porque esta palabra que Dios compartió, que Dios te entregó,
tiene cosas, aspectos sumamente relevantes. Y me gustaría pues que nos hablaras un poco de esto, de cómo fue que Dios empezó a hablarte con respecto al año 2011. Sí, normalmente como congregación nosotros hemos tenido por bastantes años, le entregamos a la congregación la palabra profética para el año siguiente, en los meses desde septiembre hasta diciembre, y las iglesias que de alguna u otra forma están relacionadas con nosotros en diferentes países. De hecho, siempre hay mucha expectativa con esta palabra que nosotros damos. Normalmente Corey, la pastora Corey recibe una parte, yo recibo otra parte y juntos la trabajamos. Igualmente este año el Señor entonces empezó a compartir conmigo una palabra específica. Y yo empezaba meditando en el año 2010, que había sido el año que el nombre que Dios me dio a mí el año pasado fue el 2010, el año de la esperanza. El año donde Dios está levantando la esperanza en el individuo para que pueda visualizar las cosas desde la perspectiva de Dios y crecer en fe. Pero el 2010 es un año de rango y orden, donde la gente iba a ser posicionada, no solamente en el lugar no solamente en su orden, sino que iba a estar colocada en el rango adecuado. Entonces no iba a ser colocado solamente en la posición que Dios quiere que esté, sino que en el rango para poder ejercer la autoridad que debe. Entonces, cuando empezamos a ver esto, empezamos a recibir de parte de Dios que el 2011 se plantea como un año interesante, porque es un año donde Dios quiere mostrar su gloria en diferentes formas. Un año para que la gloria de Dios se muestre. ¿Cómo se va a mostrar la gloria de Dios? Se va a mostrar cuando nosotros caminamos en victoria en lo que Dios nos ha dado. Y Dios me daba específicamente 5 puntos para este año. Entonces, el primer punto se dice así: el año 2011 es un tiempo en el que debemos ejercitar los sentidos espirituales y agudizar en una forma práctica el discernimiento. Este es un punto clave, porque el 2011 el enemigo está decidido a traer diferentes situaciones a nuestras vidas. Una como tentación, una como tratar de atraernos a diferentes áreas. Ahora, normalmente cuando hablamos tentación, todo el mundo se va al área sexual. Ajá. Pero las tentaciones se presentan en diferentes formas. Exacto. Porque no todo el mundo es tentado de la misma forma. En el caso de Eva, fue tentada con un fruto. Y así vemos que cada quien fue tentado de una forma diferente. Porque el punto es, como lo dice el apóstol, dice que cada quien es tentado por su propia concupiscencia. Es decir, las situaciones que están en nuestras áreas, en nuestra vida, que están sin resolver. Exactamente. Hay cosas en nosotros que son debilidades o puntos que nosotros no hemos afrontado adecuadamente, y esos puntos se convierten en puntos de apoyo para que el enemigo de una tentación a nuestras vidas, donde hay muchas posibilidades de caer. Entonces el Señor está diciendo para este tiempo, Dios quiere que tú agudices el discernimiento, porque ahí el enemigo va a empezar a poner tentaciones, ahí el enemigo va a empezar a hacer cosas para que nosotros no podamos manejarnos. Por eso entonces el apóstol o el escritor de Hebreos dice que nosotros debemos ejercitarnos debemos ejercitar los sentidos espirituales, preparar en el conocimiento del bien y el mal, o en distinguiendo lo bueno y lo malo, como ejercitándonos para facultar la percepción espiritual. Estoy tratando de leer un poco el texto aquí que tenemos en nuestros papeles, pero lo importante es entender, cuando el apóstol dice en Hebreos 5, versos 13 y 14, que nosotros debemos ya dejar el alimento sólido y empezar a movernos en las partes... No, el alimento de leche. O sea, dejar el alimento, o sea, dejar el alimento de niños y empezar a comer el alimento sólido, nos está diciendo hermanos, ustedes ya están llamados a ir a un punto más allá de lo que han hecho hasta ahora, y están permitiendo que el enemigo los toque de diferentes formas.
fíjate esto que estás diciendo, que es algo sumamente importante, porque con respecto al desarrollo del discernimiento, pero el concepto de que se plantea aquí en el libro de Hebreos es muy importante que nosotros lo podamos tomar. Ahora, para las personas que no están acostumbradas a escuchar la palabra profética que entregamos, muchísima gente está acostumbrada a escuchar así: Dios dice, te voy a entregar un Lexus, un carro, te voy a prosperar, y esa no es la palabra profética, porque ha habido un shifting, ha habido un cambio en los últimos años con respecto a esto, y nosotros entendemos por revelación que la palabra profética que no está fundamentada en la palabra escrita no es una palabra consistente. Ahora bien, volviendo aquí al texto, estoy diciendo esto entre paréntesis por la audiencia, pero volviendo aquí al texto, la necesidad de nosotros en el año 2011 subir a un nivel de madurez que nos permita diferenciar lo que es verdadero. La diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ahora, ¿por qué? ¿Sabías tú, y esto fue parte de lo que estuve yo compartiendo con la congregación, el año 2011, que es el año 5071 en el hebreo, es el año Ajin Aleph, y tiene que ver, en la forma Ajin Aleph tiene que ver con el ojo de Dios, ¿verdad? Y tiene que ver con eso el hecho de que delante de nosotros siempre va a estar la condición de dos opciones, por lo bueno o por lo malo, y nosotros vamos a tener que en el año 2011 nos vamos a enfrentar a situaciones y a circunstancias por las cuales vamos a estar obligados a tomar decisiones, y estas decisiones van a redundar fuertemente en lo que es nuestro destino, y no solamente nuestro destino, pero también el destino de nuestras familias, el destino de nuestras congregaciones y el destino de nuestras naciones. Sí, exactamente. Fíjate que la idea de esto es que nosotros como individuos tenemos, el año 2010 nos posicionó en un rango y en un orden. Posicionó en el orden que estamos y en el rango de autoridad que ejercemos. O sea, lo que quiere decir que cada persona tiene un rango de autoridad. Y en ese rango de autoridad tenemos que ejercer autoridad sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro rango de influencia. Hay gente que tiene rango de influencia, por ejemplo, sabemos que como pastor tenemos rango de influencia sobre nuestras ovejas en la iglesia, pero también los que tienen un empleo, en su empleo tienen un rango de influencia, y en los que estudian en su escuela tienen un rango de influencia. Allí es donde el enemigo va a querer traer para tu vida tentaciones de diferente forma, o sea, si tienes debilidad por las cosas materiales, a lo mejor para robarte algo. Si tienes debilidad porque en tu vida hay lujuria, lascivia, a lo mejor por tentaciones en el área sexual, o si hay por diferentes áreas, por lujuria al dinero, a lo mejor porque hay un dinero mal puesto. Entonces, este es un año típicamente claro, donde hay que entender que las potestades van a estar moviéndose para colocar tentaciones en nuestra vida, para que nosotros nos desviemos de lo glorioso que Dios quiere para este año. Ahora fíjate, revisando aquí, porque una de las cosas, ¿no?, con respecto a la necesidad de poder discernir, una de las cosas que Dios te entregaba es el hecho de que podamos entender claramente las potestades que han sido asignadas. Yo compartía con la audiencia en programas anteriores el hecho de que si nosotros observamos, por ejemplo, cómo se movieron las potestades en el año pasado y en el año anterior, podemos ver cómo pasó, por ejemplo, la potestad del comunismo y aún del islamismo. Salió de Europa Oriental y está posicionada ahora en América Latina. Entonces, la iglesia latinoamericana es una iglesia que está enfrentando situaciones que eran desconocidas, históricamente hablando, ¿verdad?, a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos. Y esto es muy importante que nosotros como iglesia lo podamos entender, y no solamente porque nosotros estamos siendo tocados por realidades, ¿verdad?, por situaciones que se manifiestan a nivel económico, a nivel político, a nivel de liderazgo mundial, aún en los cambios de paradigma. Y una de las cosas que nosotros estamos enfrentando en este momento dentro de los Estados Unidos es un cambio de paradigmas con respecto a los valores. Esto tiene que ver mucho entonces con el movimiento espiritual que hay en el país y cómo este cambio de valores está afectando a la iglesia. Porque estamos mirando, por ejemplo, cómo la iglesia de Jesucristo ha dejado de predicar el evangelio
fundamentado en la muerte y la resurrección de Cristo para pasar a predicar un mensaje humanístico donde el hombre es el centro. Y es triste, Luis, escuchar pastores decir, yo no hablo acerca del pecado, o yo no tomo un pasaje bíblico para explicarlo, yo se lo dejo a los teólogos que lo hablen. O sea, es triste cuando tú escuchas pastores diciendo esto, o pastores diciendo, bueno, yo no estoy seguro que el único camino es Cristo, o como dijo una persona muy famosa, dijo, ya yo probé este camino, ahora quiero probar este otro camino. Y escuchas en este momento dentro de la iglesia de Cristo tantas voces y ves al pueblo corriendo de aquí para allá sin rumbo fijo, que se hace imperante que nos levantemos como una voz que clama en el desierto, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la única manera de nosotros poder tener no solamente victoria, pero caminar de gloria en gloria sobre las cosas que estamos enfrentando es teniendo primero como fundamento el arrepentimiento, la conversión, y entonces caminar en un proceso de santificación en nuestras vidas. Exactamente. Entonces fíjate que este punto del discernimiento es tan clave para este año, porque vamos a ver en la parte política. La parte política hemos visto como en Latinoamérica un gigante que se creía muerto en los 90 resucita y empieza ahora a apoderarse de las naciones en Latinoamérica. Así es. Inclusive sabemos por las mismas ideas que tiene el presidente norteamericano, también tiene ideas bajo este mismo esquema. Entonces estamos entrando que ideas de izquierda, de comunista, ideas que tienen que ver con socialismo, están tomando el mundo de un gigante que se creía que había muerto en los años 90. Entonces estamos ahora entrando en una realidad política que está trayendo un detalle que es muy fuerte. Fíjate que el problema de la izquierda es que va en contra de Dios. Y con esto no queremos decir que la democracia es pro Dios. Ajá. Ok, sí, es importante. Sí, no, entonces el punto es que ellos promueven es el ateísmo como forma de sistema de valores. Exacto. Y entonces el ateísmo como tal impide que la gente empiece a operar o entender la realidad espiritual, porque simplemente dice, eso lo pongo a un lado. Nosotros vamos a movernos con nuestro propio esfuerzo para lograr las cosas y ponemos a un Dios a un lado. Y esto es grave para una nación, porque la Biblia establece, o sea, que como nación, para ser próspero, tenemos que colocarlo a Dios en primer lugar. Ahora, fíjate, Luis, lo que tú estás diciendo es muy, muy fundamental por lo siguiente. Porque, por ejemplo, Estados Unidos es un país culturalmente hablando cristiano. Y valga la redundancia de decir culturalmente hablando, porque el tener fundamentos cristianos no lo hace un país cristiano. El que nuestros hijos nacieron en una casa donde tú y yo le enseñamos a buscar a Dios no los hace cristianos. ¿Qué los hace cristianos? Una decisión, ¿verdad? La decisión no solamente por Cristo, pero la decisión de caminar para Cristo, vivir para Cristo. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque tú estás mencionando, y el punto que estamos tocando es que en el año 2011 necesitamos discernir las potestades que se están moviendo para nosotros poder seguir avanzando al 2012 en lo que respecta a gobierno. Y específicamente en el continente, todo lo que es el continente americano, que se divide en norte, el continente América del Centro y América del Sur. Estamos viendo ciertamente cómo esta potestad se ha establecido, cómo está tocando esta nación, ¿verdad? Y cómo estamos viendo que leyes se están pasando. Porque la semana pasada, hace más o menos 10 días, se aprobaron leyes en este país anti Dios, sumamente fuertes, y la iglesia no ha levantado la voz. Por ejemplo, el hecho de que ya los homosexuales no necesitan esconder su condición en las fuerzas armadas de este país, sino que ahora no solamente hay que aceptarlos, sino hay que vivir con ellos. Estamos viendo cómo los estados, cada estado, porque este es un gobierno federal, está pasando leyes pro aborto,
pro matrimonios homosexuales, estamos mirando el mismo hecho del cambio de paradigma. Mira, aún cosas que parecen tan sencillas en un sentido, lo del el cambio en la póliza de salud para este país, y lamentablemente muchísimo del pueblo latino no entiende el trasfondo de todo esto. Y yo siempre digo esto, muchos se vinieron de sus países corriendo de sistemas corruptos, de sistemas que decían que iban a funcionar, y llegan aquí y votan por los mismos sistemas. Exactamente, porque no estamos entendiendo que hay una realidad espiritual moviéndose detrás de las cosas. Exactamente. Y cuando estamos llamando a esto, no es porque estamos a favor o en contra de un sistema político específico. Estamos diciéndoles porque hay que entender y discernir los patrones o las potestades espirituales que se están moviendo atrás de los diferentes poderes, y nosotros como iglesia levantarnos adecuadamente para poder tener la voz apropiada para que estas potestades puedan ser anuladas desde la perspectiva espiritual. La iglesia como tal está llamada a mostrarle al mundo que el mundo espiritual tiene que someterse a la Jesucristo. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 21, que Jesucristo tiene todas las cosas bajo sus pies y los puso bajo la iglesia. O sea que nosotros tenemos a todas las cosas bajo nuestros pies como iglesia. Y entonces tenemos la autoridad para decirle a las potestades: tú te anulas en el nombre de Jesús. Nosotros estamos llamados, por ejemplo, a cambiar lo que se está haciendo en el trasfondo de valores que se está colocando en nuestro sistema educativo. Porque, hermanos, necesitamos un sistema educativo que resalte los valores de la Biblia, los valores bíblicos, los valores del reino, los valores de Dios. Necesitamos un sistema económico que resalte los valores del reino, no que exalte los valores de la usura y del colocar a la gente bajo un esquema de un gigante que se levantó, que se llama deuda, donde la deuda tiene más poder sobre la gente que otra cosa. Ahora, fíjate que cuando estamos hablando de esto, entonces podemos entender el año Ayin Aleph, tener el ojo de Dios, tener la visión de Dios, tener el corazón de Dios. La relevancia que toma en este año la palabra del apóstol cuando dijo que debíamos probar todos los espíritus para ver si son de Dios. Y una de las cosas que personalmente a mí me preocupa como pastor, como ministro de Dios, no solamente en esta ciudad, pero sobre naciones que Dios me ha colocado, es el hecho de ver un pueblo de Dios niño, un pueblo de Dios que no ha sido entrenado por sus ministros, porque como dije en un programa anterior, porque a los ministros no les conviene tener gente pensante, gente que no tiene la capacidad para discernir y para probar el espíritu, para pesar si la palabra que está recibiendo es de Dios o no, porque los ministros en su vamos a decir esta palabra, en su baja autoestima tapada con enseñorearse del pueblo, dejaron a un pueblo bebé y no les enseñaron por la palabra a poder determinar cuándo Dios está hablando y cuándo no es Dios el que está hablando. Entonces podemos entender por qué estas iglesias que tienen tantísimas personas van y que adorar a Dios, pero donde no se menciona a Cristo en todo un servicio. Sí, algo increíble, pues se llaman iglesias cristianas cuando ni siquiera Cristo nunca está siendo ni siquiera invitado a la reunión. Jesucristo no es invitado. Si acaso cuando dicen la oración en el nombre de Jesús y se toman los últimos 30 segundos de un programa de televisión, y lo tengo que decir porque yo creo que nosotros estamos llamados a ser una voz profética, y la voz profética se levanta sin temores, pero no es posible que se haga un programa donde los últimos 30 segundos, después que tú hablaste hasta de cómo te tomas el café, lo único que contaste fueron historias. Entonces después venga los últimos 30 segundos a decir, y si quieres aceptar a Jesucristo, eso es para mantener tu estatus 501c3 de que te digan que si eres pastor porque mencionaste los 30 últimos segundos a Cristo invitando a la gente a venir. Si para ti Jesucristo es un ser desconocido, ¿a cómo tú vas a invitar a otros a venir al Señor? Entonces, qué importante es que la iglesia de este tiempo se levante en reconocer dónde está Dios moviéndose de una manera genuina. Por eso es que este punto es tan fuerte, porque mucha gente a veces no entiende que el discernimiento es quizás la clave de este tiempo. El don primordial. Porque mucha gente
está siendo engañada, está siendo decepcionada, y voy a usar una palabra que ahora con una película por ahí está de moda. Están recibiendo inyección de ideas en su cabeza que les están produciendo pensamientos que no son de Dios. Wow. Entonces tenemos que nosotros cambiar y decir, Señor, necesito discernir los espíritus. Quiero leerles este pasaje en 1 Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para saber si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Wow. Eso es la versión nueva internacional. Así que prueban los espíritus. ¿Qué se está moviendo la situación? Personal, familiar, en tu lugar de influencia, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu nación. Me gusta esta versión porque dice, cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. En otras palabras, porque yo tengo un título, porque me autocoloqué un título, porque vengo de un hogar que fue reconocido como cristiano. O sea, cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, porque simplemente otros me dan el nombre de que soy cristiano, entonces necesitamos probar los espíritus. Y es importantísimo en el nombre de Jesús que el pueblo de Dios en este año, Iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús estoy declarando sobre ti que te levantas en este año con un nivel de autoridad de tal forma que tú puedes pesar aquello que viene de Dios y aquello que no, porque déjame decirte, no es la palabra que sale de cualquiera, como dice esta versión, que pretende estar inspirado por el Espíritu, que te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, palabras presuntuosas, cuando si tú no caminas en el orden de Dios, si tú no caminas en los preceptos de Dios, pues las cosas no van a estar bien, porque la palabra de Dios dice claramente, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando nosotros pretendemos pasar por encima del orden de Dios, cuando nosotros pretendemos pasar por encima del principio de Dios, pues eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Ahora, estamos cerca de terminar el programa y hoy apenas empezamos a tratar el primer punto de lo que es una palabra profética sumamente amplia, porque déjame decirte, si tú estás en un lugar donde no se comparte, por lo menos en nuestra congregación, la palabra profética para este año tiene más de 25 páginas. Y estamos enseñando esta palabra, y si tú estás interesado, llámanos. En los próximos días vamos a estar dando una orientación al respecto, y creo que va a ser de mucha bendición los programas de estas por los próximos 2 semanas. Y Luis, muchas gracias por estar con nosotros en este día, y quiero que cierres rápidamente con el hecho de no solamente porque el don de discernimiento es tan importante, porque es la clave en este tiempo. Hermanos, el hecho de nosotros tener discernimiento es clave, porque es a través del discernimiento que nosotros vamos a poder tener la estrategia adecuada para batallar en contra del enemigo, para nosotros poder decirle al enemigo en dónde está, qué está haciendo, y nosotros poder tener la estrategia. David siempre le pidió a Dios la estrategia adecuada para batallar en contra de los filisteos. Tú y yo necesitamos tener claridad del enemigo. Si no tenemos claridad del enemigo, vamos a estar batallando una pelea inadecuada. Y si disparamos 1.000.000 de balas a cualquier parte, no sirve de nada. Tenemos que disparar una bala, pero que esa bala vaya directamente al enemigo. Y el Señor quiere darte a ti la estrategia para que le ganes. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga.